Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Lucas capítulo 19. Vamos a tomar como base para el estudio de esta mañana la parábola de las 10 minas. Es una parábola que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos, que quedó registrada en la Escritura y que nos sirve como base para nosotros entender hoy un principio más de mayordomía bíblica. El principio que vamos a estudiar hoy, que vamos a meditar, es el principio de inversión. Ese es un principio de mayordomía que quiero que lo tengamos en cuenta. Cuando hablamos de inversión, probablemente algunos de ustedes suspiren y digan, pero ¿invertir qué? Si lo que tengo son necesidades, o lo que tengo son deudas, o lo que gano no me alcanza. Muy bien, los principios que la Biblia nos da son generales. No son principios solo para una clase social o para un nivel económico, sino que son principios generales. Todos los creyentes debemos aprender estos principios. Además de eso, todos tenemos algo que recibimos como resultado de nuestro trabajo, sea de un negocio o sea de un trabajo fijo, un salario, todos recibimos un ingreso. Entonces, dentro de ese ingreso que recibimos, sea mucho o poco, cada uno sabe cuánto recibe, cuánto administra, dentro de ese dinero nosotros debemos aprender a hacer inversiones. ¿Me hago entender? No vamos a hablar de inversiones los que ganan de determinado tope para arriba. No, con todo el dinero que recibimos, sea poco o mucho, podemos hacer inversión. Y de eso es lo que yo quiero que hablemos hoy, porque la Biblia nos habla de eso. ¿Sabían ustedes, queridos hermanos, que hay más de 1600 versículos en la Biblia que hablan de finanzas? Más de 1600 versículos que hablan de dinero, de cómo conseguir el dinero, de cómo administrarlo, de cómo invertirlo, de cómo distribuirlo. Si hay tantos textos en la Biblia sobre finanzas, la pregunta es ¿por qué nuestras finanzas andan mal? Ese sería un buen cuestionamiento que nos tenemos que hacer. ¿Por qué a veces andamos sin un peso? Si hay tanta referencia en la Biblia a dinero, que es palabra de Dios y que son principios sagrados. Nosotros pensamos que la economía ahora es que ha evolucionado, pero la economía existe desde el comienzo de la humanidad. Desde Génesis 2 y 3 hay economía y hay economistas y hay tratos económicos. Por supuesto, los principios económicos siguen vigentes, pero las maneras como se hacían los negocios en la antigüedad eran distintos. Sí, la otra vez se hacían transacciones por servicios. Entonces, por ejemplo, un obrero le daban trabajo y le daban la alimentación, pero ganaba un salario, ese salario se lo daban en especies. Entonces le daban una arroba de arroz o le daban un bulto de papas, si fuera en Boyacá, ¿cierto? Le daban frutas y esa era la manera como le pagaban. Poco a poco fue avanzando la sociedad en tecnología y comenzaron a hacer negocios ya no con insumos o con especies alimenticias, sino con oro o con plata. Luego más adelante fue con monedas. En la época de Jesús ya se hacían negocios con monedas. ¿Se acuerdan? Que ya hay monedas registradas en la Escritura. Luego después se hizo negocios con billetes. Y después nosotros nos tocó la era de la tecnología, del dinero plástico, ¿sí? De las tarjetas. Ahora se está haciendo dinero electrónico, ¿sí? Dinero electrónico, transacciones, uno con un clic hizo una transferencia, pagó sus servicios, pagó su arriendo, pagó los salarios y no tuvo que salir a ningún lugar. Pero ahora estamos en la era digital y en la era digital ya el dinero no es ni electrónico, ni plástico, ni físico, sino que es dinero virtual. ¿Sí? Eso es un poco desconocido para muchos de nosotros, pero hay más de 3000 monedas virtuales en el mundo, ¿sabían ustedes? Nosotros solo conocemos una, que es el Bitcoin, pero hay más de 3000 monedas circulando virtualmente en el mundo, que usted puede hacer negocios y puede hacer inversiones en esas monedas y puede tener su ahorro también en esas monedas. Entonces no vamos a censurar ningún tipo de negocios o ningún tipo de sistema de negocios, porque la economía funciona de acuerdo al momento histórico y al momento como la sociedad va avanzando. Como la sociedad ha ido avanzando y se ha bancarizado y se ha monetizado, ahora tenemos distintos sistemas de inversión. Ahora, como tenemos una sociedad digital, inteligencia artificial, tecnología digital, entonces los negocios hoy en día son digitales, ¿sí? Ya uno puede andar sin dinero en el bolsillo y viajar porque tiene dinero en una cuenta virtual o dinero en una cuenta electrónica. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero los principios se mantienen. ¿Cuáles son los principios? Trabajar, ahorrar, distribuir, invertir, pagar,
Esos son los principios generales que están en toda la Escritura, y sea virtual o electrónico, o dinero plástico o físico, los principios van a ser los mismos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el tema de esta mañana es atrévete a invertir. Y no se asusten si no tienen dinero, atrévense a invertir, que ese es un principio bíblico. Y yo quiero que lo tomemos en cuenta porque posiblemente este principio, unido a todos los principios anteriores que hemos hablado, que Dios es el dueño, que nosotros somos servidores, que tenemos que confesar a Dios en todos nuestros negocios, que debemos darle el tiempo que Dios demanda, que debemos ser compasivos, compartir. Todos los principios anteriores en su conjunto nos pueden significar un gran apoyo para nuestras finanzas. Y al servir para nuestras finanzas también será un gran apoyo para nuestra adoración a Dios. Porque también adoramos a Dios con nuestro dinero, no solo con nuestros labios, sino con nuestro dinero. Proverbios 28:19 dice lo siguiente, que es el texto que nos vamos a memorizar. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. El que labra, el que trabaja, el que es diligente, ¿cuál es el resultado? Se sacia de pan, es decir, tiene lo necesario o tiene lo suficiente. Pero el que sigue a los ociosos, es decir, el que no trabaja, el que es haragán, el que es negligente, el que es flojo, ¿qué dice la Biblia? Se llenará de pobreza o atrae la pobreza. Ese es un principio importante. Entonces el título de hoy es Atrévete a invertir. Pero recuerden el eslogan que estamos llevando todos los domingos. Cristo es el dueño de todo y yo soy su servidor. Muy bien, atrévete a invertir. Vamos a hablar de 3 aspectos en los cuales debemos invertir los cristianos. De 3 aspectos en los cuales debemos invertir los recursos que tenemos. Recuerden que cuando hablamos de inversión y hablamos de recursos, no hablamos de dinero. Acuérdense que nosotros no solo administramos dinero, administramos tiempo, administramos talentos, administramos capacidades, administramos oportunidades, administramos familia, ¿sí? Y administramos dinero, ¿sí? Pero no es lo único que administramos. Yo puedo ser un buen administrador del dinero, pero mal administrador de mi familia, o mal administrador de mi tiempo, o mal administrador de mis motivos o de mi carácter. Entonces, lo primero que quiero que aprendamos en esta mañana sobre la inversión es que toda inversión da rentabilidad. ¿Sí? Toda inversión que nosotros hagamos en cualquier aspecto de la vida trae como resultado natural, legítimo, rentabilidad. ¿Sí? Si yo hago una buena inversión de mi tiempo, voy a tener rentabilidad en cuanto al tiempo. Si hago una buena inversión de los talentos que Dios me ha dado, las capacidades, voy a tener rentabilidad en esas capacidades. Si administro bien mi familia, mi salud, voy a tener rentabilidad en el área en la cual yo estoy invirtiendo. Y si invierto bien el dinero, ¿qué voy a tener? Pues rentabilidad económica o crecimiento económico. Entonces, lo primero que vamos a aprender hoy es que debemos invertir en los motivos. Escriban eso, por favor, si están tomando apuntes. Hay que ser inversionistas en los motivos. ¿Sabían eso ustedes? Yo creo que ahí no habíamos trabajado esa idea. Nosotros pensamos que invertir es ir al banco y hacer un negocio, o ir a la esquina y hacer un negocio con alguien, una compra, un bien, y que eso es una inversión. Pero lo primero que debemos trabajar es que hay que invertir en motivos, porque los motivos son parte integral de nuestra vida, y los motivos son parte integral de los recursos que Dios nos ha dado para rendir cuentas. ¿Cuáles son los motivos? Los motivos son las razones por las cuales hacemos las cosas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ustedes por qué están acá? Tuvieron un motivo para estar acá. ¿Ustedes por qué luego de terminar acá van a ir a sus hogares? Porque tienen un motivo para ir a sus hogares. ¿Por qué ayudamos a alguien? Porque tenemos un motivo. ¿Por qué trabajamos? Porque tenemos motivos. ¿Por qué tenemos amigos o amistades o tenemos negocios o tenemos ilusiones? Porque tenemos motivos. Los motivos son un intangible, es decir, es un recurso que no lo vemos, pero que lo tenemos y que es necesario. Y ese intangible también tiene que ser administrado y tiene que ser bien invertido. Entonces, la Biblia, ya lo hemos hablado en domingos anteriores, hemos visto muchos ejemplos bíblicos donde nosotros tenemos motivos errados para hacer negocios, para comprar, para vender, para administrar, tenemos motivos errados. Y yo quiero que recuerden ustedes cuáles son los motivos errados que tiene un hombre o una mujer cuando hace negocios
o cuando administra. La ambición es un motivo errado, ¿sí? La avaricia es un motivo errado. La competencia es competencia con otros, ¿cierto? Es un motivo errado. La vanidad es un motivo errado. La insatisfacción es un motivo errado. El descontento es un motivo errado. ¿Sí me hago entender? Entonces, nosotros normalmente vivimos la vida y pensamos que esos motivos son comunes, ¿sí? Esta semana hablaba con una persona y me decía, es que yo soy muy vengativo. Y yo le decía, ¿y eso le parece una virtud? Eso no es una virtud. O sea, como no es virtud, no se llene de orgullo diciendo, no, es que yo soy vengativo, así soy. No, pues si usted es vengativo, arrepiéntase, porque eso no es una virtud, eso no es un valor, eso es un pecado. O como cuando uno dice, no, es que yo soy ambicioso. No, eso debiera agachar la cabeza y decir, Dios, ten misericordia de mí porque yo soy ambicioso. Entonces, amados hermanos, siempre que hablamos de inversión y de administración debemos revisar los motivos. La Biblia dice que a veces trabajamos y recibimos el salario en bolsillo roto. La Biblia dice que a veces nos levantamos muy temprano y vamos muy tarde a descansar, pero que ese trabajo y ese salario se nos convierte en un pan de dolores. ¿Sí lo han leído? La Biblia dice que a veces trabajamos, pero no tenemos nada. No nos alcanza el dinero, no nos alcanzan las fuerzas, estamos extenuados y lo que valdría la pena es revisar los motivos. ¿Será que yo estoy trabajando de la manera equivocada? Soy diligente, soy esforzado, soy abnegado en lo que hago, pero ¿será que estoy lleno de ambición? ¿Será que mi corazón está lleno de codicia? ¿Será que estoy lleno de insatisfacción? ¿Será que estoy lleno de inconformidad con la vida y con Dios y por eso todo ese esfuerzo termina siendo en balde? ¿Se acuerda lo que dice el Salmo 127? Si Jehová no edifica, en vano trabajamos. Y eso aplica para la administración. Si Jehová no bendice, en vano nos esforzamos. Usted puede ser muy diligente, salir muy temprano, esforzarse, trabajar incansablemente o incluso más de la cuenta, pero no ver la utilidad. Ni en su salud, ni en su economía, ni en su corazón. La pregunta es, ¿qué motivos tiene? Entonces, lo primero que debemos revisar es, ¿bajo qué motivos nos movemos? ¿Sí? Cuando yo busco trabajo, ¿qué motivos tengo? Cuando recibo el salario, ¿qué motivos tengo? Cuando yo hago una inversión, ¿qué motivos tengo? ¿Servir a Dios? ¿Agradecerle a Dios por sus bendiciones? ¿Servir con contentamiento y desprendimiento? ¿O estoy con esa avaricia y esa codicia que no me deja vivir? Ustedes han escuchado la fábula del perro, ¿se acuerdan? Esa es una fábula interesante, cuando el perro llevaba una porción de carne, iba cruzando el río, ¿sí? Y vio en la sombra que la porción era más grande. ¿Se acuerdan qué hizo? Soltó la que tenía en el hocico para coger la que estaba en la sombra y se quedó sin nada. ¿Qué motivo tenía el perro en esa fábula? Ambición, avaricia, codicia, inconformidad. Y a veces actuamos así. A veces actuamos así y debemos revisar. Entonces, lo primero que yo quiero, amados hermanos, que en esta mañana revisemos es ¿qué motivos yo tengo? Si la conclusión que usted saca hoy es que usted es ambicioso, codicioso, inconforme, materialista, entonces, ¿qué hay que hacer? Invertir en esos motivos. Invertir para corregir. Primero arrepentirme, pero luego invertir, decirle, Señor, ayúdame. Yo no puedo seguir siendo codicioso. Yo no puedo seguir siendo avaro. Yo no puedo seguir pensando en acumular y en tener para mí y querer sobresalir a costa de lo que sea. Ayúdame. ¿Estamos de acuerdo? Y esa sería la primera inversión que vamos a hacer hoy. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya llegaron a algunas conclusiones? Entonces, hagan inversiones en esa área. Si usted se da cuenta que usted es materialista, que usted quiere ser rico a toda costa, que usted quiere sobresalir y ser el mejor de su familia, que usted quiere tener para que los demás vean que usted tiene y le va bien, ese es un mal motivo, es pecaminoso, entonces hay que invertir en él y decirle, Señor, ayúdame, voy a trabajar en esa área, voy a pedirle al Señor que me ayude, voy a enfocarme correctamente porque estoy desenfocado y si estoy desenfocado, Dios no me va a bendecir
Y si me bendice, esa bendición no es para la gloria de Dios, sino para mi propia perdición. Leamos algunos textos. Lucas 12, 47 y 48. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerlo hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esa es la regla de medida como Dios obra o como pide cuentas a quienes nos da para que administremos. Y el texto que tenemos hoy de Lucas 19, el 13 y el 15 dicen, y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. En esos dos textos, que es una parábola que Jesús enseñó, habla de negocios. Negociad. Tenía 10 minas y esas 10 minas las repartió de a una a cada siervo. Y les dijo, negocien. Y se fue. Y luego dice que regresó para ver qué habían negociado o cómo había negociado cada uno la mina que había recibido. Hay un sector del pueblo cristiano que piensa que los creyentes no podemos tener negocios, que no podemos tener utilidades, que no podemos tener dinero, que es pecaminoso tener riquezas. Eso es contrario a la verdad, porque la Biblia lo que dice es que Dios bendice a quien Él quiere y que nos da también el poder para hacer las riquezas y que nos da que teniendo sustento y abrigo estemos contentos. Pero si nos da más que sustento y abrigo, pues sirvamos a Dios con mayor gratitud. Entonces, el texto sí habla de negociar y habla de invertir. Miren lo que dice Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El que hurtaba, si yo consigo mi dinero o mis ingresos robando, pues no lo debo volver a hacer. Tengo que corregir eso porque yo sí estoy teniendo ingresos, pero esos ingresos los estoy teniendo de mala manera. Si yo estoy haciendo negocios ilícitos para tener utilidades, yo tengo que corregir eso, porque Dios no bendice los negocios ilícitos. Y por lo menos no puedo tener la frente en alto para decir, mire, esa fue la utilidad que Dios me dio, porque fue producto de un negocio ilícito, un negocio ilegal. Santiago 1, 16 y 17 dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces seguimos meditando. ¿Cuáles motivos tenemos para lo que nosotros hacemos? Primera de Timoteo 6:17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Mire, ese es un motivo equivocado, la altivez. Uno a veces es humilde cuando no tiene dinero, pero a medida que Dios lo comienza a bendecir, deja de ser humilde y se vuelve altivo, arrogante, prepotente. Dice, ni pongan la esperanza en las riquezas. Ese es otro motivo equivocado. Poner la esperanza en las riquezas, confiar en lo que me llega al fin de mes o confiar en lo que yo estoy ganando en mi trabajo o en mi negocio, ese es un motivo equivocado. Dice, las cuales son inciertas, sino que pongan su esperanza en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Sí están revisando algunos motivos? Hagan un escaneo, por favor, de qué motivos ustedes tienen. Yo también tengo que hacerlo. ¿Qué motivos tengo? ¿Sí? Si Dios me está bendiciendo, ¿qué motivos tengo? Esos motivos nadie los ve. Ni siquiera nosotros los podemos ver, pero sabemos que los tenemos. Y muchas veces nos juegan en contra como cristianos para poder ver mayores bendiciones. Proverbios 1:19 dice, tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Ese es otro motivo errado. La codicia. ¿Saben qué es codicia, cierto? Querer tener algo que no me pertenece y querer tenerlo a toda costa. Sí, hay gente que dice, como sea yo voy a conseguir esto. Como sea voy a conseguir aquello. Eso es codicia y eso es una insatisfacción, descontento con lo que tenemos y no viene del trabajo diligente y de la bendición de Dios.
Marcos 8:36 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Ese es otro motivo equivocado. Pensar que con el dinero consigo todo y no saber que el dinero es simplemente un medio, un bien, que no lo es todo, porque el único que lo es todo es Cristo, y aún teniendo dinero yo puedo tener miseria, ¿sí? Y vivir totalmente sin esperanza. Y en Lucas 12:25 dice, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Ese es otro motivo equivocado. El afán desenfrenado por tener, ¿sí? A veces sin descansar, sin hacer lo correcto, sin invertir en otras áreas de la vida, solamente trabajo y trabajo y trabajo. Eclesiastés 5:13 dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Lo vio y lo registró el rey Salomón. Las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Mire cuál es el mal doloroso que Salomón ve. Que alguien tenga riquezas y las guarde, y eso se convierte en su propio mal y el mal para la sociedad. Es decir, aquí hay una censura para aquellos que acumulan y no invierten, o no sirven, o no comparten. Porque aquí no está censurando al que invierte, sino al que acumula. Sí, al que guarda para su propio mal y para no ayudar o no servir a la sociedad. Y en Salmos 107, 8 y 9 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Ese es otro motivo equivocado que muchas veces tenemos, y es no querer abrir nuestro corazón al necesitado. Pensar que eso que tengo es mío y yo no lo puedo ni lo quiero compartir con nadie, porque si no me quedo sin nada. Y ese es un principio equivocado. Entonces, amados hermanos, ¿tenemos motivos equivocados? Esos motivos pecaminosos tenemos que confesarlos. Hay que invertir para que Dios cambie esos motivos, para que Dios los saque a la luz, para que nos arrepintamos de ellos y para que los corrijamos. Es muy probable que si corregimos esos motivos equivocados, Dios nos bendice. Pero mientras estemos llenos de avaricia, de codicia, de competencia, de materialismo, lo más probable es que estemos alcanzados. ¿Se acuerda lo que dice el proverbista? No me des mucho para que no me olvide de ti, pero no me des tan poco para que reniegue. Entonces, amados hermanos, lo primero hay que invertir en motivos. Segundo área en la cual debemos invertir nosotros los hijos de Dios, debemos invertir en personas. La inversión en personas es muy importante y muy valiosa. La primera inversión en motivos nos da rentabilidad, pero la inversión en personas nos da posteridad. Es decir, nos permite cosechar resultados en las futuras generaciones. Y esa es una inversión muy valiosa que hoy en día, especialmente en la sociedad tan egoísta y tan individualista en la que vivimos, hemos olvidado. Somos tan egoístas que a veces no queremos invertir ni siquiera en nuestros hijos. Hoy en día la sociedad ya no quiere invertir en los hijos, ¿sí? Prefieren no tenerlos, o prefieren tener la mínima expresión de hijos solamente ¿para qué? Para no invertir. Entonces hay parejas que dicen, vamos a no tener hijos porque queremos invertir en nosotros, o malgastar en nosotros. La Biblia nos enseña a invertir en personas, ¿sí? Y cuando hablamos de invertir en personas, es en personas, ¿sí? Esas personas pueden ser nosotros mismos, esas personas pueden ser nuestros propios hijos o nuestros nietos, o un sobrino, un primo, un familiar, pero esas personas en las cuales invertimos también es personas dentro del reino de Dios, en las cuales podemos invertir. Esa inversión tiene un buen resultado y esa inversión redunda para la bendición de otras generaciones. ¿Me hago entender? No toda la inversión es pensando en mi utilidad. La Biblia honra a las personas que invierten en personas y que dan un buen resultado a la nueva generación. Eso es muy importante. En ese sentido, para poder invertir tenemos que capitalizar, ¿sí? Para poder invertir. Y nosotros podemos invertir de muchas maneras, ¿sí? Entonces, una buena manera, dicen los que saben de economía, yo no sé de economía, pero los que saben de economía dicen que de todo lo que uno recibe, es decir, del 100% que recibimos mensualmente o semanalmente, los economistas cristianos dicen se debe separar el 10%, que es el diezmo para Dios, para la obra de Dios,
y se debe por lo menos tomar mínimo un 10 o 20% para invertir de eso que yo recibo y quedarme con el 60 o 70% para mis gastos. Si eso hiciéramos, ¿cómo estaría nuestra economía? Ahora, yo no estoy diciendo que toca ganar mucho, no, puede que usted se gane un mínimo. Si eso es lo que usted le ingresa mensual, un mínimo, pues ese mínimo distribúyalo bien, sea fiel con lo que el Señor dispone, tome su dinero para invertir y el resto tómelo para sus gastos fijos y de esa manera su economía va a ser mejor, va a ser próspera. Eso debiéramos aprender y yo lo dejo ahí para que lo pongamos en práctica. Pero ¿saben qué hacemos nosotros? Nos llega el 100% y gastamos el 200%. ¿Y ahí cómo está nuestra economía? Pues está muy mal. Hay un desequilibrio muy grande porque cuando nos llega el ingreso del mes, ya lo tenemos gastado y a veces endeudados. Estamos sobregirados y eso es un error de parte nuestra. Eso no es una falta de Dios, porque Dios nos da lo necesario. Es un error nuestro porque a veces gastamos más de lo que ganamos y a veces gastamos en cosas innecesarias y no pensamos en tomar un poquito de ese dinero, aunque sea poco, para hacer una previsión o un ahorro o una inversión. Entonces, varios aspectos en los que yo quiero hablar en este sentido de invertir en personas. ¿Cómo podemos invertir? Invertir no es ahorrar. Invertir es poner dinero a rentar. ¿Sí me hago entender? O sea, una cosa es ahorrar para una necesidad, eso lo vamos a hablar en otro domingo. Hoy estamos hablando de cómo del dinero que recibimos debemos invertir, es decir, poner ese dinero a que produzca. Miren lo que dice Lucas 19:10. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y les dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Y él les dijo, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos les dio 10 minas, y les dijo, negociad entre tanto que yo vengo. La mina o una mina correspondía a 100 dracmas, no era mucho, sí, era una pequeña cantidad de dinero, pero este hombre le dio a cada siervo una mina, ¿sí? Y le dijo negocien. Mire que no les dijo ahorren, no les dijo guárdenla, no les dijo úsenla o gástenla. ¿Qué les dijo este mayordomo? Inviértanla, póngala a rentar. Esa rentabilidad produce crecimiento en el saldo o crecimiento en el dinero. Y eso es lo que debiéramos hacer nosotros. Entonces, una manera como podemos invertir en personas es hacer un ahorro pensional. Esa es una manera sabia como podemos invertir en nosotros, que somos los que estamos haciendo la inversión, o en nuestro papá, o en nuestra esposa, nuestro esposo, o nuestro abuelo, hacer una inversión de un fondo pensional. Porque el fondo pensional genera rentabilidad, genera una utilidad y es un ahorro que nos puede servir más adelante, especialmente cuando ya no seamos productivos. ¿Están haciendo ese ahorro? Es importante hacerlo, amados hermanos. Eso es sabiduría. ¿Qué decimos nosotros? No, es que en este país nadie se pensiona. Pues claro, si nadie ahorra, nadie invierte, nadie se pensiona, ¿sí? Pero si uno es diligente haciendo esa inversión, no importa si es joven. Otra excusa que tenemos es, pero es que aquí uno se pensiona a los 62 años o 65. Entonces, ¿yo qué me voy a poner a botar dinero en un fondo? No, es que la pensión no es solamente por límite de edad, la pensión también es por invalidez. Si yo llego a quedar inválido a los 20, 30, 50, 40 años, antes de los 65, yo puedo beneficiarme de ese fondo del cual hice un ahorro y una inversión anticipada y tengo una utilidad. Ahora, también hay una política que si en algún momento yo me retiro de ese fondo, pues recibo el dinero con el resultado o el rendimiento que ha tenido y lo puedo usar para otro fin, como una propiedad. ¿Sí me hago entender? Entonces, esa mentalidad que tenemos nosotros en nuestro país de que yo no invierto en un fondo de pensiones porque eso es dinero perdido, eso es un engaño, eso es una falacia. Porque sí es importante, especialmente cuando uno llega a cierta edad, que se da cuenta que ya no tiene fuerzas, que ya no es productivo, que ya no lo contratan, pues ¿cuál es la única esperanza en términos económicos para vivir? Pues tener una pensión que yo puedo disfrutar en algún momento de mi vida. Entonces, amados hermanos, esa es una inversión.
¿sí? Los fondos pensionales, sean privados o públicos, son una manera de invertir en personas. ¿Sí? La mayoría de los hijos no se quieren hacer cargo de los padres cuando son abuelitos. Los hijos rehúyen a ser responsables del cuidado de los padres cuando los padres ya no son productivos. Entonces, ¿qué es lo mejor para mí como hijo? Pues que mi papá esté ahorrando o cotizando para pensión, porque cuando él ya no sea productivo, pues tiene un pequeño o ingreso básico que le sirve para que yo no tenga que sustentarlo plenamente. ¿Me hago entender? Entonces, amados hermanos, esa es una manera como invertimos, en hacer un ahorro o un fondo pensional. Y eso es sabio que lo podamos hacer. Y uno dice, yo no lo voy a lograr. Sí se puede lograr. Sí se puede lograr si somos juiciosos, si hacemos una previsión y dentro de lo que recibimos, nosotros tenemos ese aporte. Cuando a nosotros nos dicen es que el salario mínimo para nada alcanza y el salario mínimo es muy bajo, es cierto que el salario mínimo es pequeño para los gastos que tenemos en ciudades como estas. Pero ¿sabían ustedes que todos los que están contratados en una empresa y que les pagan el salario mínimo, la empresa está obligada a hacer una previsión para un fondo y una cotización de pensiones? Que eso también le pertenece al trabajador, y las cesantías también le pertenecen al trabajador, y el seguro médico también le pertenece al trabajador. Es decir, el salario mínimo, sumando todos esos ahorros, termina siendo como 1.500.000 mensual. Que eso me pertenece a mí, no todo me lo dan al mes, sino que me lo ahorran obligadamente. Ahora, ¿por qué las empresas están obligadas a ahorrarme? Porque nosotros somos malos para ahorrar. ¿Qué pasaría si la empresa donde yo estoy, en lugar de darme 1.000.000 de pesos de salario mínimo, me da 1.700.000 y no me ahorra nada? Yo me lo gastaría todo. Pero las empresas, por disposición del gobierno, toman esos fondos para ahorrarlos y cuando el empleado se retire, pues se los devuelven en cesantías, en primas, en vacaciones y también en un fondo pensional. Segunda manera como podemos invertir en personas, tomen nota, amados hermanos, en la educación de nuestros hijos. Esa es una buena manera, así como para los padres velamos para que hagan un fondo pensional, nosotros como padres invertimos en la educación de nuestros hijos. Ahora, cuando hablamos de inversión en educación, no estamos hablando de educación costosa, noten eso. No estamos diciendo que el colegio con mejor calificación es donde yo debo poner a mi hijo. No, porque a veces le dan la misma educación que da un colegio básico. Estamos hablando de una educación profesional, ¿sí? Recuerden que hay 3 tipos de educación que le podemos dar a nuestros hijos. Una educación para la vida, una educación profesional y una educación financiera. En esos 3 tipos de educación tenemos que invertir para nuestros hijos. Educación básica, que sepan leer y vayan al colegio y aprendan. Educación profesional, es decir, que se puedan desempeñar en un área del saber. Y educación financiera. Les podemos dar la mejor educación profesional, pero si no les damos educación financiera, eso no les va a servir de nada. Yo conozco personas que se ganan 10 y 15 millones y no les alcanza para el mes y son solos. Y hay familias en esta ciudad y en este país que viven con un salario mínimo, familias completas. Entonces hay que darle educación financiera a nuestros hijos. Pero, amados padres, hay que invertir en la educación profesional de nuestros hijos. No es educación costosa, no es educación de élite, sino la educación que nosotros consideremos sabiamente que es la más rentable para que ellos puedan producir. Sí, sea un curso técnico, sea tecnológico, sea profesional, pero donde ellos se puedan desempeñar y sean productivos y sean rentables y ellos tengan un futuro económico mejor. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante. Nosotros no solamente tenemos que darle la oportunidad a nuestros hijos que elijan la carrera que ellos quieran, porque a veces eligen una carrera que no les es productiva, o que no les es rentable, o que no les va a dar nada, simplemente la ilusión de tener un título. Entonces, ¿qué debe hacer un padre sabio, un padre cristiano? Orientar a los hijos financieramente, económicamente y decirle, hijo o hija, mi amor, yo considero que para que tú seas productivo, para que tú tengas solvencia, para que tengas libertad financiera, lo mejor es que estudies esto o hagas este curso o hagas esta carrera técnica o hagas este curso en una institución del SENA en el país para que usted pueda comenzar a generar dinero y de esa manera tenga libertad financiera. ¿Lo estamos haciendo? Hay que hacerlo porque hay que invertir en la educación de nuestros hijos. Si no invertimos en sus profesiones
o en su instrucción para que ellos tengan productividad y para que tengan finanzas por su cuenta, lo más probable es que nos toque seguir ayudando a nuestros hijos cuando tengan 30 y 40 años. ¿Y alguno de ustedes padres estaría dispuesto a seguir pagándole el arriendo y el sueldo a sus hijos ya grandes con esposa y con hijos? Bueno, si se casan, porque esos bombriles no se casan. Yo creo que no. Entonces, como yo no estoy dispuesto, yo como papá no estoy dispuesto a hacer eso. Yo le he dicho a mis hijos, yo no estoy dispuesto después de los 18 años a darles nada. Entonces ustedes tienen que comenzar y a los 18 años saber cómo van a vivir. Tienen que hacer cursos desde ya, prepararse para que generen dinero, tienen que comenzar a pensar cómo pueden tener utilidades para que a los 18 o 20 años tengan una forma de ingreso. Y con esa forma de ingreso, por lo menos ustedes vivan tranquilos y en lo posible puedan ayudar también. ¿Estamos de acuerdo? Si no invertimos en eso, vamos a tener eso un gasto mensual después de que nuestros hijos crecen, porque no invertimos en educación profesional y educación financiera para nuestros hijos. ¿Qué es la educación profesional? Que nuestros hijos produzcan algo. No necesariamente tienen que ser abogados, médicos, ingenieros, no, pues que produzcan algo, que hagan pasteles, que hagan cursos, que hagan talleres, que hagan carreras técnicas y que produzcan algo para que ellos trabajen y sean rentables y sirvan a la sociedad. Y la educación financiera es enseñarles cómo administrar el dinero, ¿sí? Cómo invertirlo, cómo usarlo para que ellos sepan y no piensen que ese dinero cae del cielo y lo malgasten de manera desmedida todo el que recibe. Y podemos invertir también en nosotros como familia pensando en tener por lo menos una propiedad, ¿sí? Un bien, una propiedad raíz es una buena manera de invertir. Porque recuerden que las propiedades en este país y en cualquier lugar del mundo se capitalizan. Una propiedad raíz o un bien raíz se capitaliza, es una inversión, no es un gasto. Pero ¿saben qué hacemos la mayoría? No tenemos casa y compramos carro. El carro es un gasto, ¿sí? No es una inversión, al menos que sea un carro para usarlo en el trabajo y que me permita tener rendimientos, ¿sí? No tenemos casa, pero gastamos en electrodomésticos y en muebles. Pagamos arriendo y no hallamos qué hacer cada vez que cambiamos de arriendo con una cantidad de electrodomésticos de nueva generación. Ahora, no estoy diciendo que no tengamos eso, pero hay que hacer el gran esfuerzo con sabiduría para tener una propiedad, tener una casa, tener un bien, porque ese bien no solamente es una inversión que nos beneficia, sino que se capitaliza. Ese bien que yo hoy compro por un valor, en 5 años se ha duplicado ese valor. Y eso es una gran inversión. ¿Están haciendo esas inversiones, hermanos? Hay que hacerlas y hay que comenzar a redistribuir. Ahora, ¿cómo logramos esas inversiones? Los que saben de economía nos dicen, nos dan una clave técnica. Esa clave técnica es hacer un presupuesto. Si usted tiene un presupuesto familiar, usted va a poder hacer todo eso que hemos dicho. Si usted no tiene un presupuesto familiar, no va a poder hacer nada de lo que hemos dicho. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto es un cuadrito o un agendamiento de los gastos básicos que nosotros tenemos y la manera más sabia como podemos invertir el dinero, sabiendo que con ese dinero tenemos que solventarnos y tener un ítem o un renglón de ahorro o de inversión. Si no hacemos eso, amados hermanos, todos los meses estaremos alcanzados. Y esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que planifiquemos nuestros gastos. Entonces, si usted se gana un salario mínimo, pues haga un presupuesto con esa base. Si se gana 2 salarios mínimos, haga un presupuesto con esa base. Si usted está ganando más de lo que está gastando o de lo que son sus necesidades básicas, pues comience a invertir. ¿Estamos de acuerdo? Pero no busquemos un gasto extra para malgastar lo que nos sobra, porque eso nos va a hacer falta más adelante y Dios nos va a pedir cuentas. Recuerden que en esta parábola, en el versículo 15, dice que luego vino su amo y los mandó llamar a los siervos. ¿Y qué les dijo a los siervos? Cuénteme qué negocios han hecho. Cuénteme qué han hecho con lo que yo les di. Y ahí la Biblia dice que uno dio un buen resultado. El que había recibido una mina, uno de ellos dijo, maestro, yo he trabajado y tengo 10 minas. ¡Qué productivo! Increíble, ¿cierto? Fue felicitado porque se le dio una mina
Y en el tiempo que se estuvo para trabajar, puso a rendir ese dinero y tenía 10 minas para entregar. Luego el que se le dio otra mina rendió cuentas y dijo, yo trabajé y tengo 5 minas. También fue honrado. Y luego se presenta uno y que dijo, yo tengo una mina y aquí la tengo, ahí la devuelvo. No hice nada con ella. ¿Y recuerdan qué le dijo el dueño? Siervo negligente, perezoso. Sabía que iba a venir, ¿por qué no trabajó? ¿Por qué no la puso por lo menos en el banco? Sentido común. Como mínimo póngala en el banco. Gana muy poco, pero por lo menos está segura. Pero ni siquiera en el banco la puso. Es decir, no tenía la menor idea de cómo generar resultados o rendimiento económico y cómo multiplicar el dinero y no hizo absolutamente nada. Entonces, amados hermanos, necesitamos aprender a invertir en motivos, pero también en personas, que pueden ser nuestros padres, que pueden ser nuestros hijos, que pueden ser nuestros líderes de la iglesia, que pueden ser nuestra propia familia y que pueden ser otras personas también de nuestra familia, pero hay que aprender a invertir. Si no hacemos eso, estaremos siempre padeciendo grandes y serias necesidades. ¿Les parece inteligente lo que estamos diciendo? Isaías 46:4 dice, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Ese es un texto que se denuncia a aquellos que no son juiciosos y diligentes, y entonces los padres, aún viejos, tienen que soportar a los hijos. ¿Sí? Y estamos viendo una generación así, ustedes la conocen, ¿cierto? Una generación donde esta juventud no está trabajando y no produce, entonces los padres tienen que darles todo, aún siendo ya jóvenes, pues grandes, adultos que pudieran producir. Proverbios 13:18 dice, pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Tomen nota de este proverbio. Pobreza y vergüenza tiene el que menosprecia el consejo. ¿Cuál consejo? El que nos da la palabra, el que estamos recibiendo hoy. ¿Sí? Si yo lo tomo en cuenta, no voy a tener pobreza y vergüenza. Si lo desecho, pues voy a seguir cosechando pobreza y vergüenza. Y miren lo que dice Proverbios 6:6-11, que es un excelente ejemplo. Ve a la hormiga, ¿recuerdan? Oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. ¿Por qué nos manda la Biblia a mirar la hormiga? Dice, porque ella no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Amados hermanos, miren que hoy en día la sociedad en la que nosotros vivimos dice, hay pobres porque los ricos le roban a los pobres. ¿Sí han escuchado eso, cierto? Hay pobres porque los políticos son corruptos y no dictan leyes justas. Pero la Biblia no dice eso. ¿Sabe por qué dice la Biblia? Hay pobres porque hay pereza y negligencia. Esa es la conclusión bíblica. La Biblia nunca le atribuye a los gobiernos o a los ricos que haya pobreza. La Biblia dice hay pobreza porque hay pereza, porque hay desprecio a los consejos de Dios, porque no hay diligencia y porque no somos buenos mayordomos. A mí me llamaba mucho la atención en estos días que hubo noticias sobre estos actos que sucedieron en las ciudades, que la gente decía que estaba marchando porque tienen hambre. ¿Sí escucharon? Que tienen hambre, pero cuando rompían los almacenes salían con pantallas de 55 pulgadas. Entonces yo decía, pero si es hambre, ¿por qué cogen pantallas de 55 pulgadas? ¿Sí me hago entender? O sea, pues lleven mercado. Si fuese hambre, si pudiese justificarse ese acto, pues por lo menos tomen mercado para el sustento, pero llevaban era cosas, robaban motos, bicicletas y otras cosas que no tienen nada que ver con hambre y con necesidad, sino que más bien es un acto de destrucción, de vandalismo, de robo. Entonces, ve a la hormiga, oh perezoso. Y tercer aspecto en el cual debemos invertir los cristianos, amados hermanos, es en negocios. Negocios. Business. Negocios. Los que les gustan los negocios. Entonces, primero invertimos en motivos, para poner los motivos acorde a lo que Dios nos demanda.
Segundo, debemos invertir en personas porque las personas valen más que las cosas y porque las personas traen una rentabilidad y una satisfacción también en la inversión impresionante. Pero también debemos invertir en negocios. ¿Sí? Es importante invertir en negocios los que tengan la oportunidad. Amados hermanos, si dentro de sus ingresos hay la oportunidad, inviertan en negocios. Muchos dicen que eso es capitalismo, no, pero si usted invierte en un negocio, ese negocio genera empleo, ese negocio genera utilidad, genera servicios para otros, eso no es capitalismo, eso es una muy buena manera de servir al prójimo, es una muy buena manera de adorar a Dios y de ser útiles. No aceptemos ese discurso de que si usted tiene 2 casas es capitalista, que si usted tiene un negocio es capitalista, no, si usted tiene negocio, genera empleo. ¿Sí? ¿Cuáles son los mejores negocios en los cuales podemos invertir? Negocios que sean legales, negocios que sean productivos, negocios que sean justos y negocios donde podamos servir a otros. Negocios que no nos esclavicen. ¿Sí? Podemos invertir, es legítimo y la Biblia nos da el permiso, nos da la opción de invertir en negocios. La Biblia nos habla de negocios lícitos y negocios ilícitos. Si usted va a abrir un negocio ilícito, por favor no lo haga. Y si lo hace, no se llame cristiano y no miembro de esta iglesia. ¿Sí? Si usted va a trabajar con negocios ilícitos, de mala procedencia, con dineros mal conseguidos, no se haga llamar hijo de Dios. Así de sencillo, porque no tiene comunión. Si usted va a hacer un negocio, hágalo lícito, ¿sí? De aquello que la Constitución permite, de acuerdo a que los códigos del comercio permiten y de acuerdo a lo que la Biblia permite para hacer un negocio. Y principalmente negocios en los cuales generemos servicios y empleo para muchas personas, porque esos son negocios lícitos que podemos ayudar y tener la satisfacción de poder ser prósperos y útiles y tener también una rentabilidad. Entonces, amados hermanos, si usted va a hacer un negocio, no lo haga al azar. Si usted tiene un dinero, usted dice, yo tengo aquí un dinero y quiero invertir en un negocio, no haga un negocio al azar. Averigüe primero, asesórese qué negocio puede ser ventajoso para usted. Asesórese de qué riesgos hay en ese negocio también. ¿Sí? Hay negocios que pueden parecer muy buenos, pero terminan siendo destructivos para la economía de una familia. Entonces hay que asesorarse, no haga negocio a espaldas de la gente, no haga negocio en secreto, asesórese. Busque personas que le asesoren, personas que le orienten, personas que le den indicación si ese negocio es rentable, si las personas con las que usted se va a asociar para ese negocio, esa compra, es fabuloso o no. Si usted va a tener un negocio, haga un negocio justo en el pago, en la compra. Si tiene empleados, páguele lo justo, páguele lo de ley. Si tiene empleados, no los esclavice, porque todo eso tiene que ver con motivos que Dios puede premiar o castigar en el tema de una inversión en un negocio. Entonces, amados hermanos, eso es legítimo. Entonces, la sociedad nos está planteando a nosotros básicamente 2 tipos de negocios en los cuales podemos invertir. ¿Sí? Negocios de compra y servicio, que son legítimos, pero hoy en día también hay un negocio de acciones, que son negocios legítimos también, de acciones o de divisas o de valores, en los cuales se puede participar y se puede tener rentabilidad. Algunos cristianos dicen que esos negocios son censurados, que no se deben hacer porque son negocios como estilo al azar, como comprar la lotería, pero no porque usted está participando de una acción en una empresa o de una bolsa de valores, y esos son negocios legítimos. Hay unos riesgos naturales, ¿cierto? Porque los riesgos es que hay una variación diaria en las inversiones o en las utilidades debido a las monedas internacionales o debido a los órdenes públicos de las naciones. Entonces hay un riesgo en eso, pero en todo negocio hay riesgo. Hay que minimizar los riesgos, pero está permitido tener negocios siempre y cuando sean lícitos. Está permitido ser accionista de una empresa siempre y cuando sea una empresa lícita. Todo eso está permitido, pero que lo hagamos siempre para la gloria de Dios. Miren lo que dice Mateo 6, 19 y 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Ese texto no está diciendo que no hagamos negocios. Ese texto lo que está diciendo es, si tú haces negocios, no pongas tu confianza en los negocios, sino pon tu confianza en el Señor.
Pero si Dios te da la oportunidad de hacer negocio, haz negocios. Ustedes pueden averiguar en las redes, en internet, que muchos cristianos en Estados Unidos y en Europa fueron muy ricos y fueron los que aportaron para el desarrollo del evangelismo y las misiones en muchos países de América Latina y del mundo. ¿Cómo lo hicieron? No fue solo con oración, fue aportando porque tenían negocios. Que algunos de estos hombres empresarios, negociantes en las iglesias, comenzaron a ser tan prósperos que pasaron de dar el 10% a dar el 90%. Y uno dice, Dios los bendijo, pero no los bendijo para que ellos acumularan, no se les pudiera censurar de capitalistas, de oligarcas, sino simplemente de gente bendecida por Dios, pero que tenía un corazón generoso y un motivo correcto para invertir. Proverbios 21, 5 y 20 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Miren que es una palabra que nosotros usamos, muy castiza. ¿Sí? No haga negocios locamente, ¿sí? Haga negocios con sabiduría. Si va a comprar, si va a invertir, si va a poner un negocio donde usted va a generar ingresos o utilidades, hágalo con sabiduría. Tómese su tiempo para orar, tómese su tiempo para investigar, para asesorarse, tómese su tiempo para tomar todas las precauciones del caso y luego sí haga la inversión, porque fácilmente esa inversión se puede perder si no nos aseguramos. Ustedes saben que hay mucha estafa, mucho robo. Y miren lo que dice Lucas 12, 21. Así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios, pues es miserable. Si ustedes son ricos para con Dios, también es permitido tener riquezas materiales, si a Dios le place dárnoslas. ¿Sí? No estamos en contra de que haya ricos o que haya pobres en la iglesia. Sabemos que los unos y los otros son necesarios, pero que Dios es el que bendice. Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacer. No te niegues a hacer el bien. Amados hermanos, si Dios los bendice, lo primero que ustedes deben hacer es dar la gloria a Dios, pero también cumplir con sus obligaciones, tanto en la iglesia como en el hogar, como en la sociedad. Proverbios 13:23 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. El bueno dejará herencia a sus hijos. El que sabe hacer inversiones, el que sabe hacer negocios, puede dejarle herencia a sus hijos para el bien y para la gloria de Dios. Entonces, amados hermanos, está permitido hacer negocios, pero no cualquier tipo de negocio. Y esa es una buena manera como podemos invertir. Lamentablemente, cuando llegó esta pandemia, creo que casi todos teníamos deudas, cuando debiéramos haber tenido ahorros, porque es un principio bíblico. Cuando debiéramos haber tenido inversiones, porque es un principio bíblico. Cuando debiéramos tener tranquilidad, porque es un principio y un propósito bíblico. Pero quiera Dios que con estos principios aprendamos y que a partir de hoy comencemos a hacer inversiones. Si usted se gana $1.000.000, tome parte de ese dinero mensual para una inversión. No se lo gaste todo, por favor. No es para que nos lo regalen ni lo dé a nadie, para que usted lo invierta en un negocio que le genere mayor utilidad, porque va a llegar un momento, yo no sé cuándo, en el cual usted no va a ser productivo. Va a llegar un momento en el cual usted ya no va a poder trabajar. ¿Y de qué va a vivir? ¿Quién lo va a sostener? El Estado posiblemente le va a dar un subsidio pequeño, si sale favorecido, pero no lo va a sostener. Entonces, ¿de qué vamos a vivir cuando ya tengamos cierta edad? ¿Qué necesitamos? Ser sabios, ser justos, ser prudentes y tener en cuenta los consejos que la Biblia nos da, si no pasamos vergüenza más adelante. Miren lo que dice Proverbios 31, y este Proverbios 31 que ha sido muy citado por las mujeres en las iglesias, quiero que lo tomemos también para llamar la atención a las mujeres. Porque las mujeres, las esposas, las hijas, deben ayudar también en la inversión en el hogar. Y deben ayudar no a gastar, sino a minimizar los gastos y a generar producción. Esa es una mujer virtuosa y una mujer sabia. Una mujer sabia es la que ayuda a decir, hagamos esto para tener mayor utilidad o ahorremos en esto. Eso es sabiduría de parte de una mujer prudente.
Pero una mujer necia solo pasa la lista de mercado, ¿sí? Y dice, y cómpreme esto y quiero más y quiero que me compre el último que salió, ¿sí? Y eso no hay sabiduría allí. Mire lo que dice Proverbios 31, 10 al 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. En estos días nosotros vimos que hay productos que están escasos en los mercados. Pues no compremos esos productos, porque si los vamos a comprar, vamos a pagar un doble valor por ese producto. Entonces no compremos ese producto. Eso es economía solidaria, economía doméstica. Eso es ayudar a la economía del hogar, y gran parte de esa economía la generan las hermanas, las esposas o las hijas en los hogares, diciendo no compremos esto, compremos algo que tiene un mejor precio. No compremos en este supermercado porque es muy caro, vamos a un supermercado que nos permite un mejor precio. No compremos hoy porque hay costo, esperemos mañana que hay un mejor precio. ¿Me hago entender? Pero a veces no tenemos eso en cuenta y nuestra economía siempre está muy estrecha. El corazón de su marido está en ella confiado. ¿Por qué está confiado en ella, en el corazón del marido en esa mujer? Dice, porque ella no carecerá de ganancias. Mire que es interesante y alguien puede juzgar ese texto, porque el corazón del marido está confiado porque ella le ayuda a la economía. Es la dinámica del texto, es un texto que está en clave económica. El esposo está muy confiado porque su esposa no malgasta, sino que le ayuda a administrar y le ayuda a tener ganancias. ¿Son así ustedes, hermanas? Esposos, ¿sí son así sus esposas? En lugar de ayudarles a derrochar, les ayudan a tener ganancias, a reducir gastos, a decir, no, mire, tú me compraste esto para hoy, pero alcanza para 2 días. Yo hice un esfuerzo y esto podemos ahorrarlo y podemos tener para otro propósito. Dice, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Miren cómo genera ganancias esta mujer. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader. ¿Cómo es la nave de un mercader? Que viene siempre cargada de productos, ¿sí? A ella le alcanza, le rinde el dinero, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. ¡Qué extraordinaria mujer! Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia. No tiene temor de la pandemia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura de su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Increíble, ¿no? Abre su casa y no come abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus propios hechos. ¿Cómo les parece? Es una mujer virtuosa que trabaja, que es diligente, que es hacendosa, que es ahorrativa, que es productiva, que contribuye a la economía del hogar. Eso que dicen muchos en sectores muy extremistas de la reforma, que el hombre trabaja y la mujer está en la casa, eso no es bíblico, la Biblia no lo dice. La Biblia lo que dice es que la mujer también es productiva y también debe trabajar y contribuir a la economía del hogar, sea en la casa o sea fuera de la casa donde ella esté, debe generar utilidades. Los hijos también, amados padres. Aquí el texto está dirigido a la mamá, ¿sí? O a la mujer virtuosa. La pregunta es si los hijos producen o no, o solo gastan y dañan, rompen. No, los hijos tienen que ser productivos, eso lo dice la Escritura. Y tenemos que ayudar que nuestros hijos sean productivos, ahorrando, cuidando, generando dinero también de alguna manera justa y legítima dentro del hogar.
o dentro del negocio que la familia tiene. De alguna manera los hijos deben producir. ¿Por qué? Porque ellos también les da hambre 3 veces al día. Porque ellos también tienen necesidades. Y porque tenemos que formarlos para que sean productivos. Eso es importante, amados hermanos. Entonces, los hijos también deben ser parte de la economía. Por eso, atrévete a invertir. Inviertan en motivos que sean justos y correctos. Inviertan en personas, principalmente de la familia física y familia de la fe. E invirtamos también en negocios. Abran negocios, amados hermanos, pero negocios que sean benéficos para la sociedad, que den la gloria a Dios y que no nos esclavicen y en los cuales podamos ser útiles a muchos. Eso Dios lo bendice. Y esa bendición se traduce en mayor rentabilidad para nosotros y mayor servicio para muchos. ¿Cuánto quisiéramos que todos ustedes fueran negociantes y que tengan grandes utilidades? Porque si tienen utilidades, pueden servir a muchos, pueden reinvertir su dinero para ustedes y para la iglesia y todos salimos bendecidos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no tengan temor de hacer negocios, no se conformen con recibir un salario y gastárselo cada mes. Piensen en tener un negocio, piensen en invertir, piensen en capitalizar para tener rentabilidad y para poder servir y no ser carga más adelante nosotros a nuestra propia familia o a la sociedad. Porque si tenemos rentabilidad y productividad, por lo menos de aquí a mañana tenemos de qué vivir y eso es honroso también. La Biblia dice que hay que servir a las viudas que no tienen realmente de qué vivir. Pero había viudas en la Biblia que tenían platica. Esas viudas no tenían que recibir subsidios, ni ayudas del Estado ni de la iglesia, porque ellas tenían cómodamente cómo vivir. Sería bueno llegar nosotros a viejos así, teniendo por lo menos un sustento seguro, dado por Dios a través de la sabiduría y la diligencia y la buena mayordomía. Atrévete a invertir, que el Señor nos ayude. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, por darnos principios que son básicos, pero que son también esenciales para que te honremos a ti con las finanzas y con la mayordomía de nuestra vida. Gracias por darnos enseñanzas que nos son útiles para que las pongamos en cuenta. Pero ayúdanos a recordar lo que dice tu palabra. El que desprecia el consejo vive en pobreza y vergüenza. Ayúdanos a no despreciar el consejo de tu palabra, el consejo que nos dan sabiamente otros hermanos que ya tienen experiencia, el consejo de hermanos que ya han sido productivos. Ayúdanos, Señor, a seguir esos ejemplos, a saber que hay hermanos dentro de la iglesia que han sido productivos y han sido sabios y tú los has prosperado y seguir esos ejemplos de ellos con motivos correctos y no despreciar ese consejo y ese modelo porque si no seguiremos viviendo en vergüenza. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos para no pensar que vamos a invertir cuando tengamos mucho dinero, sino ahora con lo que ya hemos recibido, comenzar a ser muy responsable, porque tu palabra dice que el que es fiel en lo poco, se le dará más, y el que es infiel en lo poco, aún lo poco que tiene, le será quitado. Ayúdanos, Señor, y que con todo lo que recibamos y tengamos, te rendamos culto y adoración. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, querida iglesia.